líder, al gobernante, ha existido desde siempre, desde que hay sociedades, ¿no? Los faraones en Egipto tenían un origen divino, se les reverenciaba como a dioses, al igual que los emperadores chinos, que eran los hijos del cielo, los emperadores romanos, en fin. Hay una larga historia que contar acerca del culto a los dirigentes. Pero la característica que quiero destacar aquí es que se le hace culto a la personalidad de un dirigente en sistemas políticos modernos que utilizan los medios masivos de comunicación para exaltar al dirigente, para promover el culto a la personalidad, en regímenes que hacen de la figura del líder, del gobernante, un motor fundamental. En estos regímenes, la imagen de un dirigente personalizado que tiene cualidades extraordinarias es lo que fundamenta, lo que legitima, lo que fortalece a un sistema político. Decíamos antes de empezar a estar en el aire que no bastaba con la mera legitimidad divina que tenían los reyes tradicionalmente, sino que también aquí vemos que hay una legitimidad heroica que parte de Alejandro Magno y que se va a explotar con Napoleón Bonaparte y con muchos de los dirigentes que se hacen culto a la personalidad del siglo XX por ser personajes pretendidamente extraordinarios a los que se le hace culto porque es la figura paternal que va a ser capaz de sacar a los países de fracturas sociales, de crisis económicas, de reveses militares. Y esas cualidades extraordinarias, heroicas, una especie de nuevos Aquiles o Aquiles modernos, es lo que con los medios masivos de comunicación y con las técnicas modernas de propaganda, algunos regímenes autoritarios o totalitarios van a fundamentar su poder y van a justificar la necesidad de una dirección dura, de una mano dura, de una dictadura sin paliativos. Entonces decía, todo régimen necesita una legitimidad. El régimen democrático, que no es perfecto, tiene su legitimidad en la lucha de partidos, en la división de poderes, en el voto ciudadano. Desde luego, en las democracias, sobre todo las actuales, la personalización es cada vez mayor, la gente vota más por personalidades que por ideas o por programas políticos, pero lo que legitima el régimen democrático no es que tenemos un personaje extraordinario como presidente, sino lo que legitima la división de poderes, la participación ciudadana, los derechos civiles, y eso hace que las democracias no dependan del culto a una persona para legitimarse, que para trabajar o para fundamentar su poder o su autoridad, sino que es la división de poderes y se dan estos fenómenos de tergiversación muchas veces de la democracia en donde se vota más por el candidato o las personalidades empiezan a destacar un poquito de más. Sí, pero no se llega al extremo de legitimar o fundamentar al régimen político en adorar al líder. ¿Quién sí necesita esta legitimación, esta fundamentación del poder? Los sistemas que no son democráticos. ¿Cómo legitimo yo tener una dictadura que no exista libertad de expresión, que no exista división de poderes, que la opinión pública esté controlada? Lo que pasa es que lo que tenemos nosotros es un líder providencial, alguien excepcional. Él sí sabe a dónde dirigir al pueblo porque en buena medida él está concentrando las cualidades del pueblo, él interpreta al pueblo directamente sin necesidad de intermediarios. Las cámaras, los partidos estorban porque yo como dirigente excepcional interpreto al pueblo, sé cuál es su voluntad, sé qué es lo que quiere y por lo tanto los intermediarios políticos son innecesarios. Yo soy el pueblo, yo me veo en el pueblo y por lo tanto tengo la legitimidad para gobernarlo de acuerdo a mi voluntad. ¿Por qué? Porque el discurso autoritario siempre va a decir nosotros tenemos que defendernos de un entorno maligno, el discurso totalitario siempre es maniqueo, los malos de afuera, los judíos de adentro, las minorías étnicas que estorban, los pitiyanquis, las oligarquías, las mafias del poder, en fin, un discurso maniqueo en el que el pueblo necesita de un protector, de un padre guía que lo interprete, que aglutine sus cualidades y que con eso se legitime su poder. Entonces, por eso tenemos que el fascismo, que es como te comentaba yo, una ideología poco desarrollada, con ideas muy primarias, necesita de la imagen del dirigente extraordinario para legitimarse. Y tenemos Hitler, a Mussolini, a Franco y a los dirigentes fascistas. Tenemos que una segunda familia de culto a la personalidad surge con una tergiversación de una ideología más elaborada que fue el marxismo, en donde el dirigente pasaba a un segundo plano según la ideología y era el proletariado el principal actor de la historia. Pero tenemos que surge Mao, surge Stalin, surge Tito, surgen la familia de Kim Il-sung y sus muy distinguidos vástagos y nieto actualmente, que tergiversan esta idea diciendo, sí, bueno, el marxismo dice eso, pero es que el pueblo está acostumbrado a una figura paternal, al zar, al emperador, necesita ver a alguien que lo dirige y con que se puede identificar.
y por eso legitimaron su culto a la personalidad en el discurso diciendo que el pueblo todavía lo necesita en una etapa de transición al comunismo. Pero tenemos que esos cultos a la personalidad de las comunistas han sido de los más extremos que ha conocido la humanidad, en donde se sustituye la religión tradicional con una religión laica, con una religión civil, en donde se endiosa, prácticamente se endiosa a dirigentes como Stalin o como Mao, y tenemos a los países o estados de independización reciente después de la Segunda Guerra Mundial, de nueva formación, en donde se necesita, acuérdate de la teoría de Max Weber, la figura carismática que ayude a construir instituciones y a darle forma a nuevos estados, pero que también se llegan a extremos absurdos de besanía, como con Idi Amin en Uganda, el emperador Bokassa en Centroáfrica, o esta familia de dirigentes árabes que se hacen mucho culto a la personalidad, que fundan la SER en Egipto y que continúa Saddam Hussein en Irak o Gaddafi en Libia. Esta tercera familia de países en Asia y África de reciente independencia, que ven en la figura del dirigente, del líder que saca al país de depender del colonialismo y lo trata de construir como Estado nuevo, Sukarno en Indonesia, Nkrumah en Ghana, que se hacen cultos a la personalidad muchas veces también demenciales. Y una cuarta familia que distingo yo, que aparece en América Latina con la familia, con el matrimonio Perón en Argentina, con Getúlio Vargas en Brasil, que es la del populismo latinoamericano, en donde también se trata de rebasar instituciones de representación política que parecen obsoletas, se manda al diablo en las instituciones y se subraya la importancia de un dirigente que sabe interpretar al pueblo, que sabe qué es lo que quiere y que por lo tanto no se necesitan instrumentos de representación política, sino que simplemente la voluntad de un hombre excepcional en contra de los peligros del mundo, que salva a los países y los lleva a estadios de mejora social y económica, supuestamente. Entonces, aquí está la diferencia. La democracia no se legitima, no se fundamenta en un culto al líder, sino que se fundamenta en instituciones, y los sistemas totalitarios o autoritarios dependen de la figura de un líder, de un dirigente con un mando vertical, en donde se dice sí, pero aquí lo que los legitima es que todos estos sistemas de representación política son obsoletos, y aquí lo que hay es una comunión directa entre el pueblo y el líder. Entonces, es legitimador, es fundamentador del régimen político cuando se trata de sistemas totalitarios y autoritarios, y no lo es en democracias. Lo cual no quiere decir que las democracias no puedan derivar o denigrarse a tal forma en el que un líder político llegue a rebasar las instituciones, ¿no?